El despertar está en Romanos capítulo 12, versículo 11, y se los leo en el nombre de Jesús. Y dice, si algo demanda diligencia, no seamos perezosos. Sirvamos al Señor con un espíritu ferviente. En otra versión dice, con entusiasmo. ¡Qué poderoso! En otra versión dice, fervientes en espíritu. Qué poderoso es entender esto, que Dios quiere un despertar para la iglesia. Y para que haya un despertar genuino en la iglesia, se entiende que somos el cuerpo de Cristo. Debe haber un despertar en cada hijo, en cada discípulo, en cada familia. Cuando yo entiendo que Dios está intercediendo por el despertar de la iglesia, cuando Dios tiene la intención y nos ha dotado del poder y de su palabra para que impactemos esta generación, y no está sucediendo como debe suceder, debemos preguntarnos qué está pasando. Y uno de los puntos que he puesto el día de hoy para que aprendamos es vida apasionada. Vida apasionada, los que toman apunte. Y quiero saludar también a cada persona que nos ve por primera vez. Bienvenido a casa, son nuestros VIP, gente importante, donde creemos que hay un lugar donde puedes servir. Número 1, vidas apasionadas. Es interesante porque Pablo dice, quiero y oro por ustedes para que tengan un espíritu ferviente, para que en lo que respecta al Señor actuemos con diligencia, con rapidez, con prontitud, con entusiasmo, con una fervencia, con una vida apasionada, en la búsqueda de hacer su voluntad. Esto marca la diferencia. El antónimo, por ejemplo, de una vida apasionada es una vida indiferente, una vida que carece de sentido. Pero esto no es para los creyentes, porque los que han recibido a Cristo, los que tienen a Cristo como dueño y como el centro de su vida, viven una vida ferviente en el Espíritu, una vida totalmente apasionada por su palabra. Y esto es poderoso. Yo puse aquí algunos ejemplos de la vida de David, por ejemplo, del rey David, que dijo que sirvió a su generación en la voluntad de Dios. Dios habla de él y le habla como un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, que haría todo lo que Dios le dijera. Y esto es poderoso porque cuando yo veo la historia del rey David, veo un hombre que impactó su generación. Y Dios también quiere que nosotros impactemos nuestra generación. Pero para eso es indispensable que cada creyente viva una vida apasionada. ¿Vida apasionada en qué? ¿En videojuegos? ¿Vida apasionada en qué? ¿En trabajólicos? ¿Vida apasionada en qué? Una vida apasionada en Él, en la búsqueda de Jesús, en la búsqueda de su presencia, en la búsqueda de su voluntad. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque Dios desea vidas apasionadas de su palabra, por ejemplo. ¡Qué poderoso! Una dedicación extrema, porque Dios quiere eso, una pasión, un deseo de lo que es Él. Yo he enseñado de las personas que tienen a Cristo como dueño de su vida, cambia su perspectiva y empiezan a tener una pasión por su palabra. Y para que haya un despertar genuino en la iglesia en este siglo XXI, deben levantarse creyentes genuinos que tengan pasión por la palabra de Dios, pasión del texto bíblico. Es inconcebible pensar en gente que dice que cree en Jesús y no cree en sus palabras. Eso es inconsecuente, eso no es correcto, eso es hipocresía. Cuando alguien dice que Jesús es su Señor y sus palabras las tiene muy lejanas y no vive apasionado por sus palabras. Preguntémosle a algún discípulo si no estaba hambriento de conocer la voluntad de Dios. Porque yo puedo ver el texto bíblico que cada discípulo tenía una vida apasionada de sus palabras, una vida apasionada de pasar tiempo con Cristo, una vida apasionada de estar en su presencia. Y los verdaderos discípulos, para que haya un despertar en la iglesia, debe haber una vida apasionada, ferviente en espíritu, no perezosos en lo que requiere diligencia, en lo que requiere el reino del Señor, en lo que requiere el reino celestial. Se necesita gente apasionada y una pasión que debe ser despertada por el propio Espíritu Santo. Y la Biblia, cuando habla de pasión, habla también en el vocablo de celo, y el Espíritu Santo dice que Él nos anhela celoso
celosamente a nosotros, es decir, con un deseo ferviente de que estemos con Él. Y esto es poderoso porque en los verdaderos discípulos despierta esa pasión, ese deseo ardiente de estar en Él, de conocer su palabra, de aprender de su palabra. De hecho, el apóstol Pablo habla y dice: ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y esto es lo que Jesús desea. Dios desea una iglesia que despierte. Despiértate tú que duermes y levántate, dice, de los muertos. Y Cristo te dará fuerza, te dará vida, te dará propósito, te dará una vida apasionada. Y esto es poderoso y es tremendo. Cuando yo veo, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo, un hombre que se dedicó, una entrega completa a Cristo. Y de hecho, de todos sus discípulos fueron llamados a vivir apasionadamente por Jesús. Y esto es glorioso, porque esto es para los creyentes. Y si alguien no creyente no nos está viendo, bueno, bienvenido a lo que Dios quiere contigo, a darte propósito y una vida apasionada. No una vida que carece de sentido, sino una vida con propósitos espirituales, con propósitos eternos, con propósitos del reino. Porque esto no se trata de nuestra causa. Esto no se trata solo de la iglesia Sublime Gracia. Esto se trata de la obra del reino de Dios que está siendo expuesta a través de la iglesia de Jesús. Conocer a Jesús despierta en mí una gratitud eterna. Conocer a Jesús despierta una emoción maravillosa de la salvación que he recibido. Pero esto es cuando comprendemos realmente esta buena noticia de que nos estábamos yendo al infierno, de que éramos enemigos de Dios, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nadie podía salvarnos, sino que el mismo Dios tuvo que venir a este mundo para darnos vida y vida en abundancia. Cuando yo empiezo a comprender la naturaleza de mi pecado, cuando yo empiezo a comprender que solo merezco muerte eterna, infierno eterno, estar separado de Dios por la eternidad. Y Cristo en su gracia y en su misericordia viene por sus hijos, por su pueblo. Yo quiero vivir una vida en gratitud eterna hacia Él, una vida apasionada, que no carezca de sentido, sino con un despertar constante. Todos los días despierto en el espíritu, por así decirlo, porque mi espíritu está velando de forma continua. Mi espíritu no se queda quieto. Mi espíritu está incómodo, porque el Padre hasta ahora trabaja. Jesús sigue trabajando. Y el espíritu que está en la iglesia, que es el Dios Todopoderoso, está en nosotros, sigue obrando. ¿Y por qué hay creyentes que están cómodos? Porque ciertamente no están siendo guiados por el Espíritu. Porque todo creyente que está siendo guiado por el Espíritu vivirá una vida apasionada por su palabra. Y puedo ver una ilustración del Antiguo Testamento que persona que menospreció esto. Y una de esas personas fue Esaú, que era en un contexto la primogenitura, y él la menospreció ofreciéndosela a su hermano por un plato de comida. Y esto es poderoso porque muchos cristianos, sin darse cuenta, están menospreciando, y si es que son cristianos, están menospreciando el llamado a vivir una vida para Cristo. No puedo cambiar algo eterno por algo temporal. No puedo cambiar algo trascendente por algo superficial. O sea, no tengo lógica correcta cuando cambio una bolita de dulces por un campo de tesoros. ¿Se entiende? Y eso es lo que pasa con algunos creyentes. Cambian el pecado temporal por la vida y la salvación y por el gozo eterno que me da Cristo Jesús. No se equivoquen. Necesitamos vivir una vida apasionada. Para que haya un despertar correcto en este siglo XXI, deben levantarse gente creyente, genuina, apasionadas por su palabra, que amen su palabra, que entiendan que su palabra es más poderosa que una espada de dos filos, que entiendan que su palabra es más preciada, es más valorable que el oro, es más valorable que toda la plata de este mundo, que su palabra es más saludable para mí que cualquier remedio, que su palabra, hermanos, es más dulce para mi paladar que la propia miel. Su palabra es transformadora y necesitamos gente apasionada por su palabra, gente apasionada por la presencia del Espíritu Santo. ¡Wow! Apasionada por la presencia del Espíritu Santo.
Y cuando entendemos realmente el llamado de Jesús, nuestra vida no va a vivir en una constante pereza, sino que va a despertar ese deseo ardiente por servir a Jesús. Él salvó nuestra vida, Él nos ha perdonado, Él nos ha liberado, Él nos está restaurando de forma continua. Estamos siendo transformados a la imagen de Jesús. No se merece nada menos que mi vida completa al servicio de Él. ¿Cuánto dicen amén? Porque Dios desea una vida completa al servicio de Él. Y esto es poderoso. Servicio completo a Él, una vida apasionada a Él. Tremendo. Su palabra es lámpara a mis pies, su palabra es lumbrera a mi camino. Ella me guía, ella me ilumina, ella me da sabiduría como ninguna otra cosa. La palabra del Señor en mí me transforma de forma continua. Sus enseñanzas son más valiosas que el mismo oro. Wow, y esto lo va a comprender una persona que está apasionada por Cristo, que realmente ha conocido a Jesús y que no solo ha escuchado de Él por ahí, por algún pastor o por alguna iglesia, sino que ha tenido un encuentro personal con Cristo. Tremendo, porque vivimos en Él y en Él nos movemos. Y de hecho, Moisés, cuando está en el Éxodo y le dice: Jesús, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí. Necesitamos gente que esté llena de la presencia de Cristo, que sea apasionada por su presencia, que podamos decir como Moisés: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me permitas hacer cosas. Necesito tu presencia para orar, necesito tu presencia para ensanchar el reino. Necesito tu presencia para tomar buenas decisiones en la vida. Necesito tu presencia y tu sabiduría para glorificarte, porque todo en esta tierra te debe glorificar. Y la Biblia enseña que toda lengua confesará que Él es el Señor. Y si alguien no lo confiesa en este tiempo, cuando venga Cristo va a tener que confesarlo, porque Dios es Señor, aunque alguien no lo quiera reconocer. Él sigue siendo Dios soberano, aunque alguien no lo crea. ¿Se está entendiendo esto? Dios es Señor de nosotros y quiere que vivamos una vida apasionada de su presencia. La Biblia dice que Él me mostró el camino de vida eterna, la senda correcta, el camino ideal, y dice que en su presencia hay plenitud de alegría, un placer de vivir con Él que se puede disfrutar solo en su presencia, porque en Él verdaderamente hay plenitud de gozo. En Él, en Cristo, las personas que están en Cristo, escuchen, las que están en Cristo, no los que vienen a la iglesia, no los que escuchan solo un mensaje, los que están verdaderamente en Cristo tienen una vida de plenitud en Él, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Glorioso. Número 2, los que toman apunte: vida en comunión. Para tener una iglesia que impacte, el despertar de la iglesia correcta, como número 1 debemos tener una vida apasionada, y como número 2 debe haber una vida en comunión. Una vida en comunión con Jesús, con su palabra, una vida en comunión con la iglesia local. He escuchado muchísimas veces, y vuelvo a reiterar, que hay gente que dice: es que yo amo a Dios, pero no amo a su iglesia. Yo amo a Dios, pero no amo a las personas. Y eso es incorrecto, porque Jesús dijo que la iglesia era su esposa. Jesús dijo que su iglesia era su cuerpo. Jesús dijo que Él vino y dio a su Hijo por amor a la iglesia. Y la iglesia se entiende que no es el lugar físico como nosotros entendemos, y tampoco nosotros de forma individual. La iglesia es la asamblea, es los creyentes, es el grupo de creyentes apartados para servir a Jesús. Es decir, las personas que tienen a Cristo como Señor, eso es la iglesia. Y nosotros debemos tener comunión con la iglesia. Para que haya un despertar correcto, debe haber comunión con la iglesia, con las personas, en mi grupo pequeño, en mi grupo de discipulado, en mi iglesia local. Debo tener comunión. Es inconsecuente que alguien diga: yo amo al Señor con todo mi corazón y aborrezco a la iglesia. Eso no está bien. Pregúntale a Cristo si está bien y Él te va a decir: no, eso es incorrecto, porque yo amo a la iglesia y he dado la vida por ella. La iglesia es mi pueblo santo que he apartado. A pesar de todos sus errores, yo quiero salvarlos y que ellos vivan y se glorifiquen en mí, porque en la iglesia Dios va a manifestar
su sabiduría, su multiforme gracia de su poder. Y va a mostrar en la iglesia que Él ama a las personas. Y va a mostrar a través de la iglesia en este tiempo que Él quiere que las personas le conozcan. Por eso debe haber gente creyente y sincera. Debe haber gente que realmente tenga a Cristo como el centro de su vida. No existe un cristianismo como Cristo en el segundo plano. Ese es puramente religión. El verdadero cristiano tiene a Cristo como el centro de su vida, porque ha entendido que ha muerto a su vida pasada y ahora vive para Cristo, que antes no tenía propósito y ahora tiene una visión, una misión y un propósito para vida eterna, que antes vivía en egoísmo, pero ahora vive un amor sacrificial ágape, buscando el beneficio también de otros. Esto es la iglesia, y nosotros, para que haya un despertar correcto, debe haber y debe estar la comunión de los santos, la comunión de los hijos del Señor, la comunión de su iglesia local. ¡Wow! Tremendo. Efesios 3:10 dice: el propósito de Dios en todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. Esto es poderoso. Cuando yo entiendo que el propósito de Dios es utilizar a la iglesia para mostrar su amplia variedad de su sabiduría, porque la Biblia enseña que nosotros somos el cuerpo y que yo no le puedo decir a la mano que no la necesito ni al pie que no lo necesito. Entiendo que como parte del cuerpo es esencial en la iglesia local. Y esto es glorioso, porque esto me hace depender del otro también. Esto es glorioso porque me aleja de la anarquía, de la rebeldía, y me hace dependiente de Cristo y dependiente de mi iglesia local. Cuando haya un despertar correcto es porque la iglesia va a estar unida. Cuando haya el despertar correcto es porque los hermanos de su iglesia local van a tener compromiso y responsabilidad mutuamente, porque entienden que son parte del cuerpo de Cristo y que la cabeza no somos nosotros, sino que la cabeza es Cristo. ¡Wow! Y el cuerpo se mueve conforme a lo que la cabeza dice. Y Jesús ya dijo lo que teníamos que hacer en su palabra. Si alguien no conoce el plan o el propósito de Dios, es solo por el hecho de que no conoce su palabra. ¡Wow! Porque la palabra de Dios es la que nos enseña el propósito divino. Alguien puede decir amén. Dios quiere que la gente conozca su palabra, y por medio de la comunión, por medio de la vida en comunión, Dios nos enseña su palabra, y podemos interpretar el texto bíblico conforme al contexto. Podemos interpretar conforme a lo que dice según la literatura en la cual fue escrita, porque yo les he enseñado que la Biblia no es un simple libro. La Biblia es un conjunto de libros donde se habla también de historia, se habla también de cartas, se habla de parábolas, se habla de forma narrativa. Hay una literatura que se llama apocalíptica, y cuando nosotros leemos Apocalipsis, por ejemplo, en forma literal, no entendemos nada. Pero cuando yo entiendo la literatura apocalíptica y empiezo a entender el simbolismo de esa literatura, a mí me entra sentido lo que dice el texto bíblico, porque mucha gente lee la Biblia y no sabe cómo leerla. Por eso es necesario que tenga comunión con un líder o con alguien que haya estudiado de forma correcta y que trace la palabra de Dios de forma correcta. ¿Alguien puede decir amén? Porque Dios tiene planes de bien, y Dios quiere que tengamos comunión los unos con los otros y que aprendamos a llevar las cargas los unos con los otros. Dios desea que el creyente genuino tenga la responsabilidad y el compromiso correcto con su iglesia local, con su grupo pequeño, porque Dios está haciendo cosas con su iglesia. Dios no quiere usar a Jorge David Briceño Valdés solo. Dios quiere usar a la iglesia, porque no soy el importante. El importante es Jesús, y Jesús vino por su esposa, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Dios quiere usarnos a todos, porque todos Dios nos dio dones diferentes para ponerlos al servicio de los demás. ¿Entendemos eso? Cuando entendemos eso, yo me hago responsable, y cuando yo soy responsable del cuerpo, no quiero pecar porque daño al cuerpo. Cuando yo entiendo la responsabilidad de la comunión y que soy parte del cuerpo, no quiero mentir, no quiero hablar mal del hermano. Cuando yo entiendo eso, mi amor nace y florece, porque la comunión va a traer el despertar correcto. La comunión y la unidad de la iglesia
va a saber que el mundo va a saber que Jesús es el Señor y que Jesús vino por sus hijos. El mundo conocerá a Jesús cuando en la iglesia se practique la verdadera comunión. Veo algunos creyentes solitarios, y Dios no nos ha llamado a ser solitarios, sino a practicar la comunión. Wow, tremendo. Gracias, Jesús. Esto es glorioso. Esto es glorioso. No nos conformemos a lo temporal de una relación egoísta, sino que seamos transformados a la comunión sobrenatural que el Espíritu quiere hacer en su iglesia. Tremendo, porque somos parte del pueblo de Dios. No somos individuales, somos parte del pueblo de Dios. Y Dios quiere usarnos en ese cuerpo. Número 3, vidas que impactan. Vidas que impactan. Dios quiere vidas que impacten, chicos. Dios quiere usarte. Alguien puede decir amén. Dios quiere usarte. Pero pastor, ¿cómo me va a usar a mí Dios si soy lleno de errores? Sí, te quiere usar. Te quiere transformar, es verdad, pero quiere usarte. Quiere que tu vida impacte a otros. Quiere que que su amor se manifieste a través de ti para con otros. Quiere usar los dones que Dios te va a dar o que te ha dado para bendecir a esta generación. Dios quiere usarte. Eres importante para Dios. Eres importante porque Él te amó, porque Él te escogió y quiere bendecir este tiempo por medio de tu vida. Y no de forma personal, sino de forma eclesial, sino de la iglesia. Tremendo. Y esto es importante. Dice, todos los que pertenecen a Cristo, ojo, se han convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado. Segunda de Corintios 5:17. La Biblia dice que los que están en Cristo, las cosas viejas pasaron, ahora tenemos una vida nueva. Y esta vida nueva ciertamente va a impactar, porque una vida nueva ama a los enemigos. Una vida nueva bendice aunque la gente nos maldice. Cuando hablan mal de nosotros, nosotros oramos por ello. La gente nos puede gritar o puede hablar mal de nosotros, pero nosotros no hablamos mal de las personas. ¿Se entiende? Una vida nueva va a impactar. Una vida nueva, por ejemplo, un esposo que no era servicial en su casa, cuando llega a Cristo empieza a ser servicial en su casa. Y una esposa que constantemente gritaba o levantaba la voz a su esposo, cuando es transformada y llega a Cristo, ya no levanta la voz, sino que tiene un tono suave, que respeta, que honra no solo a su esposo, sino a sus hijos y a su familia, porque Cristo nos ha llamado a una vida que impacte. Todo el mundo está acostumbrado a gritar, todo el mundo miente, todo el mundo roba, todo el mundo hace cosas que vayan en contra de otros. Pero los cristianos tenemos una vida nueva, y aunque pecamos, no nos revolcamos en el pecado, sino que practicamos una vida que impacta. Los que realmente están en Cristo van a vivir una vida nueva, y esto cambia de forma diametral. Nuestros pensamientos se empiezan a alinearse con los pensamientos de Dios. Nuestras emociones, empezamos a sentir lo que Dios siente, amar a los perdidos, amar a las personas que no conocen a Cristo. Nos duele cuando la gente rechaza la verdad del Evangelio, porque entendemos que el que rechaza la verdad del Evangelio ya ha sido condenado por la eternidad, y todo aquel que recibe a Cristo en su corazón entonces tiene vida eterna, y las emociones también se alinean con Jesús. Mi voluntad, cuando estoy en Cristo y soy nueva criatura, mi voluntad empieza a ser la de Él. Yo deseo que el reino de Dios crezca, que la gente tenga vida abundante, deseo el bienestar más amplio para cada persona, pero eso solo se puede manifestar a través de Jesús de Nazaret, porque Jesús lo llena todo en todos. Alguien que cree esto puede decir amén. Alguien que está escuchando diga: Señor, yo sé que Jesús lo llena todo en todo. Yo sé que en Cristo soy nueva criatura. Yo sé que antes vivía en una familia desastrosa, pero cuando llegué a Cristo es una vida que impacta, y ahora mi familia es saludable. Tiene dificultades, tiene conflictos, a veces tiene falta de consenso, pero reina la armonía, reina la paz del Señor, reina el amor, reina el perdón, reina la respuesta blanda que aplaca la ira. Cuando Cristo llega a mi vida, hay familias saludables y hay una vida transformada, hay una vida responsablemente sociable con los no creyentes. Es decir, que yo con los de afuera le hablo de forma correcta también, de forma amena, que ellos
puedan reconocer que Jesús es el Señor, que ellos puedan entender que Jesús es soberano, que Jesús reinó, que Jesús murió y resucitó y que reina para siempre en el nombre de Jesús y que va a venir a la tierra. Cuando la gente ve eso en nosotros, entonces no puede negar la realidad del cristianismo, de Cristo en su vida, porque la vida de usted tiene que impactar. Cuando Cristo está en mí, va a impactar mi sector, no lo va a dejar igual. Alguien va a conocer de Jesús. No puedo estar quieto cuando yo sé que alguien sin Cristo va a vivir eternamente separado de Dios. Ay, lucho con eso para que la gente conozca a Cristo. Y esto no es como algunas parodias que han hablado a veces en televisión que dicen, ay, me voy a ir al infierno porque allá está Michael Jackson. Gente sin saber y ni sabe lo que dice porque no sabemos si realmente está en el infierno. Pero si supiera que es un lugar de tormento, que es un crujir de diente, nadie haría esas bromas. Y se toma por ligera lo que es verdad, que el infierno es real. Así también la vida eterna. Y cuando yo entiendo esto y le creo a las palabras de Cristo, entonces deseo que todo el mundo conozca a Jesús, porque esta vida es pasajera, esta vida es temporal. No hay nadie que dure aquí 200 años, ¿se entiende eso? No hay nadie que dure eso, pero hay una vida eterna. Le estoy hablando más de 1000 años, le estoy hablando muchísimos años que viviremos en la presencia de Cristo, disfrutando la satisfacción mayor que pueda experimentar aquí en la tierra, en el cielo. Y se los pongo el límite, va a ser 10 veces más elevado, porque el Espíritu Santo y en el cielo va a ser algo totalmente glorioso. Eso me enseña el texto bíblico. Y si alguien dice lo contrario, está diciendo parodias sin saber lo que dice el texto bíblico, que ha escuchado en algún lado, pero nunca ha conocido la verdad de Jesús. Tremendo. Y esto es poderoso, porque vidas que impactan son vidas restauradas. Vidas que impactan, empieza a florecer el fruto del Espíritu Santo. Vidas que impactan son gente que realmente sigue a Jesús, que muere para sí mismo y vive para Él, que está crucificado con Cristo y ahora vive para Jesús y para amar a las personas, que se entrega por amor a otros. ¡Wow! Vidas que impactan, realmente han practicado el arrepentimiento. Vidas que impactan la mente, el corazón y la vida gira enteramente a lo que Dios enseña en su palabra. Esas son las vidas que impactan y Dios desea que cada uno de ustedes pueda impactar por medio del poder del Espíritu Santo, porque esto es imposible sin el Espíritu Santo. Y esto es poderoso. Y para terminar, leo Colosenses capítulo 1 versículo 6 en la versión NTV y dice: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Ojo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. ¡Wow! Así como les cambió la vida a ustedes desde el día en que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. ¡Wow! La pregunta es, ¿cómo alcanza el Evangelio a otros a través de tu vida? ¿Cómo alcanza el Evangelio a otros a través de tu vida? La palabra de Dios no es solo una información intelectual. La palabra de Dios es poder que transforma el alma. Es poder que transforma vida. Y esto es poderoso porque nuestra vida debe impactar y alcanzar a otros. Tenemos una misión, la gran comisión de hacer discípulos. Y la gran comisión no es optativa, no es una opción a considerar. La gran comisión es un mandamiento para obedecer. Es imperativa. ¡Wow! Es imperativa que vayamos y hagamos discípulos por amor a las personas, por amor a Dios y por amor a las personas que no conocen la plenitud de alegría que está en Cristo Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Esto es poderoso. Necesitamos una iglesia que despierte. Necesitamos el despertar de la iglesia. Y debemos manifestar estos 3 puntos. Vidas apasionadas, vidas en comunión y vidas que impactan. Tremendo. Voy a orar por cada uno de ustedes. Y los que tienen peticiones de oración pueden escribir a nuestro WhatsApp o a nuestro Instagram o directamente al en vivo. Bendigo a todas las personas que han comentado, porque también nos bendicen con sus comentarios. Gracias a cada hermano de la iglesia que se congrega y que es parte de esta familia. Te invito también a que seas intencional y practiques la comunión sirviendo en algún equipo, porque hay equipos para servir, donde podemos crecer y practicar la comunión. Así que te invito, y a los que nos ven por primera vez,
bienvenido a la casa del Señor. Aquí aprendemos, somos gente imperfecta, que adoramos a un Dios perfecto. Somos gente llena de errores, que buscamos la gloria de Cristo y Él nos va transformando a su imagen. ¡Wow! Tremendo. Así que voy a orar por cada uno de ustedes. Los bendigo. Padre, gracias por este tiempo. Bendigo a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que nos permitió entrar a su casa por medio de esta modalidad. Gracias, Señor. Queremos bendecir a la gente. Queremos que ellos sepan que les amamos. Queremos que ellos sepan que queremos y que deseamos el bienestar más amplio para ellos. Anhelamos que puedan realmente conocer a Jesús, tener una relación continua, una vida apasionada para Él. Es la forma que nos has llamado tú, Jesús. No hay otro llamamiento sino a ser discípulos tuyos. Y oro para que cada uno de ellos pueda tenerte como Señor de su vida. No de forma superficial, sino de forma sobrenatural. Esa forma que nos transforma. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Enséñanos y a llevarnos a la aplicación diaria, papá. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque tu palabra es práctica. Tu palabra es práctica para toda la vida. Enséñanos, papá, a vivir una vida que te glorifique y que realmente haya un despertar en la iglesia. Padre, oro para que los creyentes que no están firmes, papá, puedan volverse a ti, que se arrepientan en el nombre de Jesús y vuelvan a tus caminos. Vuelvan a ese primer amor, papá. Que vuelvan a hacer las primeras obras. Papá, en el nombre de Jesús oro por ellos. Porque tú los estás llamando a ser restaurados, a vivir vidas apasionadas en el servicio y en la comunión, vidas que impacten, papá. Gracias, papá, porque solo tú puedes transformar, porque solo tú tienes palabras de vida eternas para nosotros. Gracias por cada hermano que estuvo conectado. Y oro para que puedan seguir creciendo y que tomen los pasos de discipulado y puedan crecer. Gracias, bendigo y oro por cada petición que nos han escrito en las redes sociales, en WhatsApp y en todo lo que nos escriben. Oro por cada petición de oración, para que tú, Señor, puedas responder conforme a tu maravillosa voluntad. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén. Qué glorioso tiempo, qué hermoso tiempo. Si nos ves por primera vez y eres nuevo y quieres aprender, escríbenos. Tenemos un regalo para ti. Tenemos una Biblia nueva de un lenguaje contemporáneo que queremos entregarte y vamos a procurar llegar a tu casa con ese regalo y animarte a que nos escribas para que seas parte de lo que Dios está haciendo en Sublime Gracia. Te amamos y te bendecimos y nos vemos el jueves en nuestro encuentro de semana y el próximo domingo. Y los que quieran introducirse más en el texto bíblico, tenemos estudio bíblico los días martes a las 8 de la tarde. Eres bienvenido. Estén atentos a las redes sociales porque lo hacemos por Zoom. Así que pueden escribirnos y nosotros le enviamos la plataforma de Zoom para que entren directamente. Los amamos y los bendecimos y nos vemos el próximo domingo. Besos.